Amados amigos y hermanos, los saluda su servidor Fernando Zamora. Habremos de abordar en esta cápsula del regalo de nuestra vida, en esta ocasión el 10º mandamiento. Y así como hemos venido explicando cada uno de ellos, tenemos que entender que la conformación de la fe del cristiano, del que busca a Dios, descansa de manera muy especial y primordial en la observancia de estos mandamientos, que al cumplir con ellos se convierten en el medio por el cual se puede alcanzar la vida eterna. Allá en el libro del Deuteronomio, nuestro Dios, cuando le plantea estas situaciones a su pueblo y que hoy a nuestra vida llega por nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Allá en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio dice de esta manera, verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, que escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, que te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y dice en estos textos que, hermanos, nuestro Dios ha puesto a nuestro alcance la prolongación de nuestros días, que es precisamente la vida eterna. Necesitamos para ello cumplir con los mandatos. Ya hemos hablado de 9 mandamientos y ahora veremos el 10º de este decálogo, que es parte del conjunto de normas que nuestro Dios ha pedido que, si queremos realmente tener el reconocimiento de ser sus hijos, debemos de cumplir. Allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, cuando se le dan estos mandamientos a Moisés, dice el versículo número 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. La codicia es el deseo insano que se convierte y que es paralelo al asunto de la envidia. Cuando uno está en esa situación de codiciar lo que no es de uno, es porque hay una inconformidad, pero esa inconformidad puede estar fundamentada en el hecho de que al no tener a Dios en nuestra vida, no tenemos lo necesario, porque Dios pone las bendiciones en nuestra existencia, pero al mismo tiempo, hermanos, es que se convierte la carencia en una inconformidad que se refleja cuando envidiamos lo que el otro tiene. A nosotros Dios, cuando nos ha llamado a ser parte de su pueblo, nos enseña a tener verdaderamente satisfacción de lo que tenemos, porque no se trata de quién tiene más para sentirse mejor, sino de que podamos disfrutar de las cosas que Dios nos da. Dice el libro de Job en el capítulo 5, vamos a ver un pasaje que nos lleva precisamente a la reflexión sobre el asunto de la envidia, hermanos, y que hace que se pierda de alguna manera la razón, la tranquilidad, y se vuelve insatisfacción en la vida del ser humano cuando, viendo a los demás en sus bienes, en su persona, en su conocimiento, en sus propiedades e incluso en su familia, nace ese sentimiento insano de la codicia. Dice Job capítulo 5, versículo número 1: ahora pues da voces y habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso lo consume la envidia. Hermanos, Dios bendice a todos de una o de otra forma. El detalle es que debemos de ser conformes con lo que Dios nos ha dado.
Y si hay algo que necesitemos en nuestra vida, necesitamos pedirle a Dios. Dice el Salmo 37, en unas palabras muy hermosas que el Señor plantea a través de David, dice así, verso número 4: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Si necesitamos algo, hay que pedírselo a Dios. Pero dejemos la envidia para el que no lo conoce. Dejemos la envidia a aquel que está ajeno a la voluntad divina. Y si hoy, cuando el Señor nos ha llamado a conocer de su palabra y a ser parte de su pueblo, estamos aprendiendo de su voluntad, hermanos, retiremos de nuestra vida esa codicia, ese mal sentimiento que a veces nos deprime al ser humano por ver que el otro prospera. A cada uno Dios le da en la medida de un propósito. A veces la estrechez está presente para probar nuestra vida, y a veces nos da la abundancia para medir realmente nuestra capacidad de reconocimiento a Él. Pero ya sea una cosa o la otra, necesitamos mantener esa conformidad delante de Dios. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 21, vamos a ver un pasaje muy hermoso en el capítulo 21 del libro de los Proverbios. Dice la palabra de nuestro Dios desde el verso 25: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hermanos, si no trabajamos, si no tenemos, y esto nos lleva a la codicia, el remedio es fácil: trabajemos para tener la bendición de Dios. Y si trabajamos y estamos viendo la estrechez, hermanos, pidámosle al Señor. Y si no nos da, seamos conformes, y si nos da, seamos cuidadosos. Pero no dejemos que nuestro corazón se mueva en función de lo que al otro le sucede para, hermanos, desear de manera insana lo que el otro tiene. Dice el verso 26: hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no desperdicia. Hermanos, que no sea el modus vivendi de nosotros el hecho de estar deseando de manera insana lo que Dios le ha dado a nuestros prójimos. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 7: si el otro tiene oro, por alguna razón será, y Dios, hermanos, a nosotros habrá de darnos lo que sea necesario. Pero si vemos que el otro tiene, no codiciemos. Dice, hermanos, la Escritura, versículo 25 de Deuteronomio 7: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello. Hermanos, hay gente que tiene muchas riquezas y solo Dios sabe por qué. Pero a nosotros, hermanos, no nos debe de mover en ninguna manera el deseo insano de querer tener lo que ellos tienen de una manera irracional. Y eso se convierte en codicia, que a veces incluso, como dice la Escritura, puede llevar al hombre a la muerte. Dice la Escritura en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, vamos a ver al profeta Habacuc en el capítulo 2 para poder mirar otro aspecto de la codicia que a veces el ser humano no es capaz de controlar y que lo lleva incluso a un problema. Hay quienes por la codicia terminan cometiendo faltas y delitos graves, pero, hermanos, eso lo resuelven los hombres. Pero cuando la codicia, hermanos, está en el corazón del hombre, la sentencia delante de Dios es que podemos perder la oportunidad de vida que el Señor nos ofrece. Dice Habacuc capítulo 2, versículo número 9: ay del que codicia, maligna codicia para su casa, por poner en alto su nido y por escaparse del poder del mal. Hermanos, normalmente cuando existe este sentimiento es insano,
porque el ser humano pierde de vista lo justo y lo correcto y su corazón se deshace por querer tener lo que otros tienen. Sin embargo, cuando el hombre, hermanos, está conforme con lo que Dios le ha dado, hermanos, es conforme cuando tiene en hartura y es conforme cuando vive en estrechez, porque al final nuestro Dios siempre nos va a dar lo necesario, como lo vimos en las cápsulas pasadas, que el Señor le da al ser humano porque lo considera mejor que las aves y que las plantas. Dice Mateo capítulo 5, en ese sermón, hermanos, en ese sermón del monte, dice la Escritura que tampoco debemos de codiciar, hermanos, en el caso de la mujer. Dice: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Porque, hermanos, el pensamiento se corrompe cuando no hay una, hermanos, visión clara de las cosas. Sé que los seres humanos somos sociales, sé que los seres humanos nos conectamos unos con otros a través de esa situación de las relaciones humanas, pero hay que ser cuidadoso porque el mandamiento dice que de nuestro prójimo no debemos de codiciar absolutamente nada, y entre ello incluye, dice, a la mujer de tu prójimo, que puede llevar incluso, hermanos, a la cuestión del adulterio, de la fornicación, que ya vimos en otro momento. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a ver lo que el Señor nos pide que seamos muy cuidadosos de hacer para que, hermanos, podamos lograr que, cumpliendo con los mandamientos establecidos por el Padre, lleguemos al regalo de nuestra vida. Dice primero a los Corintios capítulo 10, versículo número 5. Mas de muchos de ellos no se agradó a Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y dijo Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No permitamos, hermanos, que la envidia corroa nuestro corazón y nuestros sentimientos para desear los bienes ajenos, las personas ajenas, y corromper nuestra alma delante del Padre. Si queremos el regalo de nuestra vida, limpiémonos de estas cosas, respetando el mandamiento que Dios plantea para llegar al regalo de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.